Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Mateo 16, 24 al 26. Todos lo tenemos, leamos la santa palabra. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor bendiga su palabra. Estaremos mirando, mis amados hermanos, lo que el Señor nos dice, que debemos examinarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, ser de un mismo sentir y negarse a uno mismo. Es lo que Pablo le recuerda a los hermanos romanos, en Romanos 12, 3 al 8, que debería ser todo lo contrario a lo que dice aquí él: amarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, más que conocernos ante Dios, y examinarse a sí mismo. La palabra de Dios es la que nos examina, y ser de un mismo sentir en Cristo Jesús. Ahora bien, dentro del creyente cristiano y su conducta diaria, ¿qué significa la palabra conducta diaria? ¿Qué significa la palabra el cristiano ante sí mismo, lo que piensa y cómo actúa? Es la forma y la manera de que usted y yo, cómo nos comportamos, como dice el cristiano de sí mismo, cómo nos comportamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Lo que pensamos, el yo, el orgullo y la prepotencia y la arrogancia, eso es lo que habita en el cristiano de sí mismo, lo que piensa y lo que es. Como el apóstol Pablo dice, el cristiano de sí mismo es uno, el yo personal, el yo intelectual, el yo emocional, sentimental, que en sentido general y plural y numérico, lo vemos aquí como la carne, aquella carne que Pablo nos da mucha razón, muchos ejemplos en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, que el hombre no conoce a Dios, y habiéndole conocido, después que le conoce, la mujer no le da gloria y honra a sí misma. Entonces, el apóstol Pablo, en ese mismo orden de ideas, nos lleva a los versículos 3 al 8 del capítulo 2. El cristiano de sí mismo y su conducta diaria, lo que piensa, cómo actúa, cómo se comporta, cómo se manifiesta, lo que es, lo que dice, en presencia de sus prójimos y fuera de sus prójimos, como individuo, en lo personal, en lo íntimo de nosotros. Y para ello, quiero que miremos lo que dice el versículo 3 de Romanos 12, para después darle aproximadamente unas 5 o 6 referencias de ese yo cristiano, lo que es y lo que piensa de sí mismo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de vosotros que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros.
versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Vamos a ver lo que el Señor nos dice aquí en Romanos 12, 3 al 8, del cristiano, lo que piensa y lo que es el cristiano así mismo. Quiero que miren cuando el Señor nos dice allá en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, lo que es examínate a ti mismo, examinarse a usted mismo. Oiga lo que el Señor nos dice aquí, y ese pasaje bíblico está unido, bien unido a Salmo 139 versículo 1 al 24. Dice, examínate a ti mismo. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios de una manera muy enfática, de una manera muy directa en lo divino, lo que el Señor dice aquí. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis? Le hace una pregunta. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seamos reprobados? Cuando la Sagrada Escritura, allá en Romanos 12, cuando la palabra de Jesús y de Dios, dirigida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos dice en Romanos 12, 3 al 8, así que hermano, que no pensemos más de nosotros mismos, más de lo que el Señor de las Sagradas Escrituras nos dice, es que pensar más allá de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos ha revelado, es pensar fuera de Él. Cuando no tenemos esa cordura, de ese examen, de ese autoexamen que el apóstol Pablo le dice aquí a los corintios, para ver si estáis en la fe, es porque puede haber pensar más en nosotros mismos, orgullo, arrogancia y prepotencia, y mirar a los demás como si no tuvieran valor alguno. Aún mirar a los del mundo, a las personas del mundo que no han conocido al Señor, como si no tuvieran valor alguno, no tuvieran importancia. Déjeme decirle algo, que aunque nosotros estamos en la verdad, estamos en este camino, caminando en Cristo Jesús, ninguno de los que estamos aquí, si verdaderamente nos examinamos a nosotros mismos a raíz y a la luz de la Sagrada Escritura, jamás debemos de menospreciar a aquellos que no le conocen a Él. Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, cuando nos hacemos un autoanálisis a nosotros mismos, hacemos un examen divino de conciencia, nosotros también estamos en ese mundo y podemos volver a ese mundo. Podemos volver a ese mundo. Porque no podemos dar nada por sentado mientras tengamos esta lucha en la carne, en esta vida, con nuestra carne, con el mundo y contra Satanás. Cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios que se examinen a sí mismos, son las mismas palabras que nuestro amado hermano el apóstol Pablo está utilizando. En Romanos 12, 3 al 5, que no pensemos más de lo que está escrito y revelado por Dios de nosotros. Nada es tan importante para el Hijo de Dios como un constante análisis de su vida a través de las Sagradas Escrituras. Nada es tan importante para nosotros los cristianos como hijos de Dios, un constante análisis en privado, un constante autoexamen en privado de cómo está nuestra vida con el Señor y con los demás, con nuestro prójimo, a raíz y a través de las Sagradas Escrituras. Ese autoexamen, ese autoanálisis es ahora. Todo va a salir a la luz, dice la Sagrada Escritura, mis amados hermanos. Todo va a salir a la luz y todo debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios.
Yo no me juzgo a mí mismo, porque el que me juzga es Dios. Nadie de los que estamos aquí puede juzgarme, ni yo juzgar a ninguno de ustedes, sino el que nos juzga es Dios. Tenemos que hacer un autoanálisis, un autoexamen concienzudo para saber si estamos haciendo lo correcto. Segundo lugar, ese autoanálisis debe estar basado en la voluntad de Dios, porque estamos en la luz de Dios y el pecado de orgullo, la luz lo va a sacar. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios, en 2 Corintios 13, que ese autoanálisis debe ser un autoanálisis profundo. No debemos nosotros llamarnos inofensivos a la luz del telescopio y de la lupa de los ojos de Dios, como nos dice el Señor allá en Ageo, capítulo 1, versículo 2, y en Malaquías 3, 7 y 8. No. Tenemos que autoexaminarnos, como dice el versículo 3 de 2 Corintios 13. Ese autoanálisis debe ser un autoanálisis sin temor a la luz de la palabra del Señor, como dice Hebreos 4, 12. Un autoanálisis sin temor. Señor, ¿cómo estoy caminando? Miren a David en Salmo 51, un ejemplo enorme, mis amados hermanos, de lo que es una conversación en privado de un hombre al cual Dios lo había elegido de su corazón, pero era un hombre que tenía un orgullo de un pecado que tenía oculto. Yo soy el rey, yo controlo el sistema de gobierno, a mí no me tiene nadie que decir lo que yo tengo que hacer. Pecado de adulterio, pecado de asesinato y pecado de orgullo. Ni a Dios tengo que decirle lo que yo debo de hacer. Dios le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice a David, mira lo que te dice Dios. David reconoció que ese autoexamen debió haberlo hecho mucho antes de haber cometido ese pecado. Examinarse a sí mismo sin temor. Porque el que le reveló el pecado a él fueron las palabras de Dios, dichas en este mensajero, en este mediador, llamado el profeta Natán, que los profetas eran intermediarios entre Dios y su pueblo como los sacerdotes. Ese autoanálisis, ese autoexamen debe ser sin piedad. Sin piedad es tenernos nosotros misericordia. Ay, Señor, porque tú sabes que mira para aquí, que mira para allá. No, jamás en la vida. Señor, esto es lo que tengo en mi corazón y esto es lo que tengo que poderte enseñarte a ti. Como hizo Ana, allá en 1 Samuel capítulo, como hizo ella. No tuvo temor, no tuvo vergüenza, no tuvo ese pecado de que soy una mujer piadosa y una mujer que estoy sufriendo. No, Señor, mira, esto es lo que tengo en mi corazón, este es el problema que hay. Soy una mujer afligida y hay una marca en mi vida que se cree que es un pecado y un castigo de parte de ti. ¿Qué tú me dices, mi Señor? ¿Qué tú me dices, mi Señor? Dijo él. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cuál es el resultado tuyo del análisis mío hacia ti? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los resultados? Este es. ¿Estás pidiendo algo? Tú lo has dicho, me lo vas a consagrar a mí. Entonces, ese examen que el apóstol Pablo nos dice aquí, en Romanos 12 y en 2 Corintios 13, Mateo 5, 29 lo dice, hermano. Mateo 5, 29 lo dice. Ese autoanálisis, mis amados hermanos, debe ser con sinceridad. No como Gizi y como Acán, que fueron dos perversos. Cuando le pregunta el profeta a Gizi, el profeta Eliseo, ¿de dónde vienes? Oh, vengo de tal sitio. Mentiroso. Mentiroso eres. Ya el Espíritu de Dios me dio a mí que tú habías buscado. Fuiste a buscar mudas de ropa donde el general Sirio me lo dijo. Hermano, debemos ser sinceros en nuestro trato con nosotros mismos, como dice Romanos 12, 3 en adelante. El cristiano
y sí mismo. Tenemos que preguntarnos nosotros y hablarnos, Señor, dime qué quieres, qué estoy haciendo, cómo tengo que mejorar mi vida, cómo tengo que mejorar mi servicio, que lo vamos a ver en los versículos 7 al 8. Con sinceridad. Y ese examen, ese autoanálisis debe ser, como dice Salmo 139, versículos 24 y 23, 24, orando para examinarnos. Miren ese salmo para que ustedes vean, estudienlo. Salmo 139, del 1 al 24. Mírenlo y compárenlo con Salmo 51 y se darán de cuenta. Entonces, ¿qué nos dice nuestro amado hermano, el apóstol Pablo? Aquí, que debemos de examinarnos a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la verdad de Dios. Examínate a ti mismo. ¿Qué nos dice el Señor allá en Primera de Timoteo 4:16? ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 4:16 aquí? Hermano, cuando nos amamos a nosotros mismos, debemos de conocernos a nosotros mismos, mis amados hermanos. Dice Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Usted tiene que conocerse a sí mismo. Si el Señor dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, muchas veces nos examinamos pero no nos conocemos, porque no queremos vernos a raíz de las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo en esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la solución y los resultados de nosotros? Ser orgullosos, ser arrogantes, o por lo que tenemos, ya sea en lo material, lo espiritual, por lo intelectual, a la escuela que hayamos ido, o los libros que hayamos leído. Muchas veces, mis amados, tenemos problemas con esto. Aún muchos hermanos predicadores tienen problemas con esto. Y oye lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Examínate a ti mismo. Porque muchas veces nos estamos amando a nosotros mismos. Amándonos a nosotros mismos es todo lo contrario a lo que dice el Señor allá en Primera de los Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, dice el versículo 4. Y el versículo 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita ni guarda rencor. Pero muchas veces no queremos examinarnos a raíz de la Sagrada Escritura, porque esto es lo que nos va a enseñar. Esto es lo que nos va a enseñar. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, allá en Romanos 12, 13. Romanos 12, 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Examínate a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Ser de un mismo sentir, lo dice Pedro también. La misma palabra la dice Pedro en otra forma. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y amigables, hermano. ¿Cómo usted puede ser amigo mío y yo ser amigo suyo? Cuando verdaderamente yo digo que Dios es mi amigo. Y Cristo es mi amigo. Porque Jesús dice: el amigo no le hace daño a su amigo. En el caso de Judas, Jesús le dijo todavía, siendo traicionado por Jesús, le dice a Jesús, siendo traicionado Jesús por Judas, Jesús le dice a Judas: Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios. Yo te amo, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo aunque tú no quieras ser. Dice el Señor que en ese autoanálisis, en ese autoexamen de uno mismo, tenemos, mis amados hermanos, que conocernos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, ser de un mismo sentir. Y por último, negarnos a nosotros mismos, como dijo el hermano. Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. La va a perder, hermano. ¿Por qué la va a perder? Por amarse a sí mismo,
por no conocerse a sí mismo, por ser de un sentir equivocado que no es el de Cristo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a encontrar. Volvemos de nuevo a lo que dice nuestro amado hermano el apóstol Pablo allá en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Que no tenga más alto concepto de sí mismo. Examínese, conózcase, sea y niéguese a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya entrando en materia, aquí, Romanos 12, 3 al 8. Que después de él mirar el tema del creyente y su Dios, allá en los versículos 1 y 2, después de habernos dado un análisis de lo que nos dicen los versículos 1 y 2 de Romanos 12, que nos presentemos en sacrificio vivo de usted y yo como individuo a Dios. Ahora nos dice que cuando nos entreguemos a Dios, en esa entrega a Dios, todo lo que pueda estorbar un sacrificio santo y agradable tiene que dejarse, tiene que quitarse. Cuando hacemos ese examen, ese autoanálisis de conciencia, de sentimiento, de voluntad, de ser, de conocernos y de negarnos a nosotros mismos. Dice él que ahora va a entrar a una necesidad que usted y yo, como si tuviéramos, hermanos, muriéndonos ya. Y esa necesidad en la exhortación que él nos da, de mirarnos adentro, de mirarnos adentro. Y el apóstol Pablo dirige dos encomiendas, dos comisiones de parte de Dios a usted y a mí como iglesia de Cristo hoy en día. Dos encomiendas en ese conocernos nosotros mismos. Que enfáticamente, la palabra enfática es, hermano, mire, un mandamiento directo. El creyente debe, mis amados hermanos, no tener otro concepto de sí mismo que el que debe tener en conformidad a la palabra de Dios. Primero. Y en segundo lugar, que nosotros como cristianos debemos de usar los dones que Dios nos ha dado a servicio, no solamente de la iglesia, sino al servicio de la gente que se está perdiendo. Y teniendo esto en mente, hay que haber una exhortación muy grande. Y la exhortación es que todo hombre que está entre nosotros, todo cristiano y toda cristiana que está en este momento en este salón, no debe de tener una estima propia de sí mismo, más que la que Cristo nos da y nos dice a través de la Sagrada Escritura en Dios. Pecadores que solamente por su misericordia hoy en día estamos aquí parados, hoy en día estamos aquí sentados, hoy en día tenemos su gracia. Pecadores a lo cual la gracia de Cristo Jesús en Dios fue que nos compró. La sangre de Cristo Jesús fue que hizo posible de que usted y yo estuviéramos aquí hoy en día como pueblo espiritual de Dios. Más nada ni más nadie. Yo no morí por usted, usted no va a morir por mí, y nadie en lo absoluto ha muerto por mí ni por usted, más que Jesucristo. Entonces, enfáticamente, el hombre no puede tener otro concepto más que el que tiene, porque Cristo se lo ha dado, Dios se lo ha entregado, no otra cosa como el orgullo, la importancia, el olor, la popularidad, las capacidades, las experiencias, la educación, la posición y la riqueza. Y hay muchísimas otras cosas más que nos llevan a pensar a nosotros más de lo que la Sagrada Escritura aquí nos revela. Más. Porque es la naturaleza humana, el orgullo y la arrogancia a veces inflaman a la persona, la inflaman, la sienten, hermano, ingreída. Un tema que muchas veces yo lo he dicho, mis amados hermanos, el buen concepto de uno mismo tiene que ser
escudriñado a raíz de la Sagrada Escritura. Y nos vamos a dar cuenta si estamos bien o si estamos mal. Y después usar los beneficios, los privilegios que Dios nos ha dado. Después nos ha llamado de servir. El servir es un privilegio. No es un mandamiento ni algo que usted y yo le hemos comprado. No, es un privilegio de parte de Dios. Es un dote, un don. No es como pago, sino como gracia de Dios a nosotros. Porque nada tenemos en este mundo, mis amados hermanos, que no le hayamos recibido de parte de Dios. Que nos dice el Señor, que hay muchísimos que se tienen en alta estima y piensan de sí mismos mejor que lo que Dios puede estar diciéndonos de nuestras actitudes. Tener un buen concepto de sí mismo tiene que estar basado y equilibrado en lo que el Señor nos dice aquí. Ese alto concepto de uno mismo tiene que ser evaluado, pesado, escudriñado a través de la Sagrada Escritura. Pero tiene que ser un autoanálisis frío, concienzudo, porque otra cosa más de ahí, el Señor lo va a revelar, lo va a revelar, lo va a sacar a la luz. Pensar que uno es más importante que otro, aquí adentro es un problema. Yo no soy más grande que ninguno de los que estamos aquí, ni los ancianos, nadie, hermano. Lo que somos servidores, servidores al servicio, hacia la redundancia, de la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido, hermano, inmerecido. Examinémonos a nosotros mismos, amarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, sentirlo. Son cosas, hermano, que Dios la pesa, Dios la mira, no ve. O soy más grande que fulano, tengo este dote más que fulano, sé aquello. No. El apóstol Pablo dice, por la gracia que nos es dada. Oye, gracia que nos ha dado Él, que cada cual que esté entre vosotros, que no que tenga, que no tenga, si somos cristianos, un alto sentido de sentimiento, emoción y voluntad, llamado concepto, de lo que sí, lo que piensa, cómo actúa de sí mismo. Porque ya más de ahí lo que viene es la carnalidad. Pensar que uno es más importante que otro es una conducta cristiana malsana, insana, malsana. Insana es lo que es malo. Yo no sirvo, yo no trabajo, yo no obro porque no me da la gana. Yo no hago el trabajo del Señor afuera porque el trabajo se lo voy a hacer afuera. No, el trabajo que usted y yo hacemos, lo hacemos. Es para Dios, no es para los hombres. A los hombres los llamamos a Dios para que vengan a la gracia del Señor. El trabajo que hacemos no se nos va a contar como un salario, porque el apóstol Lucas lo dijo. Siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, eso hicimos. Más de ahí hay un problema, o menos de ahí hay un problema. Tenemos que ir fluyendo con la corriente de la palabra de Dios a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Señor nos dice que no debemos tener un concepto más alto que uno mismo, sino que el concepto a través de la Sagrada Escritura, pensar en conformidad a lo que la Sagrada Escritura nos dice? Por las siguientes razones. ¿Cuáles son las razones siguientes? Por la humildad. Miren a Jesús, lo humilde, lo manso y lo justo que fue cuando anduvo en esta tierra. Debemos de andar en humildad. Debemos de andar en integridad. La humildad está caracterizada por la vida de Jesús en su ministerio. La humildad, mi amado hermano. La humildad. Porque lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios. Lo que tenemos y somos únicamente ha venido de Dios. Usted y yo cuando venimos a este mundo lo encontramos todo hecho. Porque todo fue creado por Dios. Como dice la Sagrada Escritura allá en Génesis.
creando y sigue Dios evolucionando y trabajando. Todo lo que tenemos, hermanos, lo tenemos por fe, por gracia y por fe. Solamente la fe, mis amados hermanos, y esos dones del Señor son capacidades que Dios nos ha otorgado a cada uno como persona. Porque la fe es el impulso para usar todo lo que Dios nos ha dado y tenemos prestado de Él. ¿Por qué no debemos tener un concepto muy alto de uno mismo? Porque todo lo que tenemos viene de Dios. Lo único que tenemos usted y yo como garantía ahorita es la muerte. Eso es lo que nos pertenece a nosotros. La muerte, más nada, nos vamos a morir. Eso es nuestro, eso es del hombre. Pero la gracia ha venido de Dios a través de Jesús. Porque el apóstol Pablo le dice a los romanos esto, hermano, la iglesia del primer siglo en Roma. Acuérdense que Roma, una nación muy poderosa en los asuntos militares, en los asuntos de la ciencia de aquellos tiempos, hermano, en las leyes, en la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y los romanos, cuando vinieron a Cristo, al igual que los corintios, gentiles, se sentían muy orgullosos. Menospreciaban a otros. Menospreciaban a otros como gentiles, le decían los judíos, como nada. ¿Cómo catalogaban los judíos a los gentiles? Gentiles, gente sin valor. ¿Cómo catalogaban los romanos a la gente que no era de ellos? Esclavo, un esclavo, uno más. Pero ya cuando vinieron a Cristo, esos términos peyorativos, esos términos, mis amados hermanos, despectivos, ya no debían usarse. Que yo. No, hermano, todo lo que tenemos proviene de Dios. Dicha de una forma muy sencilla, la fe que tenemos, Dios la ha puesto en nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 6 de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, conforme a la medida de la fe. La medida, mire hermano, si el Señor fue a darnos mucha fe, ¿cómo nos sintiéramos nosotros ahorita? Esto lo recibí yo y lo ha adquirido de mí. No, el Señor la da por medida. La da por medida. La da por un balance. Porque sabe que muchas cosas en nuestra vida no podemos manejarlas. Como dije esta mañana en la clase, las mismas bendiciones materiales que Dios le dio a Job, no fueron las mismas bendiciones materiales que le dio a Elías. Pero a los dos Él lo amaba, a los dos Él lo quería y a los dos lo protegió, lo cuidó en un mundo malo y perverso. Así es Dios con usted y conmigo. Así es Dios con usted y conmigo, mis amados hermanos. Todo lo que tenemos y lo que somos ha venido de Dios. Nadie viene como hombre, mis amados hermanos, nos dice el romano aquí, como seres humanos, como hombres y mujeres que venimos aquí mismo. Todo lo que tenemos proviene de Dios y no tenemos razón alguna para tener un concepto, una idea más alta que la que Dios nos da aquí. ¿Por qué? Vayamos a Santiago 1.17. Vayamos a Santiago 1.17. ¿Qué dice el Señor en Santiago capítulo 1, versículo 17? Nada viene del hombre por sí mismo. Ninguna persona tiene razón para tener un concepto demasiado alto de sí mismo. ¿Por qué? Porque oigan lo que dice aquí como cristianos, a nosotros. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva, el regalo, y todo don perfecto, desciende de lo alto. Oiga, ¿de dónde viene todo lo que tenemos? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. O sea, Dios no es como nosotros, mis amados hermanos. El ánimo puede estar alegre ahorita, y ese mismo ahorita también puede el ánimo estar frío, desgastado, afligido, amargado, airado. Dios no es así. Dios no es así.
¿De qué quiere Dios con nosotros? Como dice aquí el Señor en Romanos 12. Cambiarnos, transformarnos. Como dice el versículo 2 del mismo capítulo 12 de Romanos. Si nos transformamos, o sea, usted y yo y Dios, para no tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos, todo. Techo, alimento, abrigo, salud, trabajo, para ponerlo al servicio de Él. Y ahí no termina lo que dice el apóstol Pablo aquí, en estos versículos. Miren lo que dice primera a los Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? Una pregunta que nos hace. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no se lo hubiese recibido? La gracia que Dios me ha dado de predicar, hermano, yo nunca se la pedí a Dios, nunca le pedí, no una gracia, no una elocuencia, no una cosa de otro mundo, no. A mí lo que me gustaba, como siempre yo se lo he dicho a la iglesia, era cantar, hermano. Yo canto sin los himnarios, hermano, yo canto sin himnarios porque me sé gran parte de los himnos para la gloria y la honra del Señor. Sí, me lo sé, hermano, porque ese era el don que yo quería. No sé si porque soy dominicano, que me gusta la música, lo que sea, por lo que fuera. Por ese era mi don, la música. Y cuando me pusieron a trabajar en la iglesia, me pusieron, hermano, fue a cantar allá en República Dominicana. Y más luego el Señor ve el talento que puedo dar en la clase a los jóvenes. Y sirviendo. En lo poco fui fiel y en lo mucho me pondré. A administrar una iglesia. A tener el don de la enseñanza de la predicación. Más responsabilidad tengo ahora. Pero esto es de mí. Esto es mío. ¿Lo he logrado yo? No. Me dice el Señor que ¿quién me distingue? Yo no. ¿Qué tiene que no haya recibido? Sí, Señor. Y si lo recibimos, debemos darle gracias a Dios y no sentirnos orgullosos y arrogantes. Muchos hermanos, yo veo muchos hermanos arrogantes, orgullosos en estos caminos, hermanos. Sí, hermanos, muchos predicadores, muchos arrogantes, muchos prepotentes, hermanos. Muchos que deberían de examinar la Sagrada Escritura en Romanos 12 y darse de cuenta lo que es el cristiano ante Dios, el cristiano ante sí mismo, lo que dice el Señor. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Y siempre es una medida, solamente una medida, no una llenura. ¿O ustedes se imaginan que hubiésemos sido nosotros apóstoles, profetas o profetizas? O tuviéramos con una varita mágica. ¡Ven! Este me hizo una maldad. ¡Ven! Este me cortó los ojos. ¡Ven! Este me hizo lo otro. ¡Ven! Este me negó esto. Tuviéramos, hermanos, como dioses, sin tener una varita mágica y el control del ser humano, somos dioses pequeños. ¿Usted imagina si Dios no había dado una vida completa? Un apóstol Pablo, un Lucas. Pero estos hombres fueron hombres grandes. Elías, hombre grande de Dios, pero muy humilde. Porque dice el Señor que cargaron la cruz y murieron por la causa de Jesús, sirviéndole al Señor. Todo lo que tenemos proviene de Dios, hermano. Nosotros, aún teniendo lo que tenemos proveniente de Dios, nos agotamos, nos cansamos, hermano. Nuestras capacidades, nuestras fuerzas se acaban, aún teniendo lo que tenemos de Dios, hermano. Somos personas, hermano, que nos deterioramos, decaemos. Estamos destinados a morir en cualquier momento. Entonces, lo que el Señor nos ha dado ahorita para servirle a Él, debemos de darlo por gracia a otros. No tenemos razón. Ninguna razón tenemos, nadie. Ni los que están aquí, ni los que me escuchan, ellos, de tener un concepto, un entendimiento más grande y más sublime que el que las Sagradas Escrituras nos enseñan, pecadores, que lo que tenemos por gracia. Santiago 1:17 y 1 Corintios capítulo 4:7. Termina el apóstol Pablo en estos versículos 3 de
en adelante, 3, pues son del 3 al 5. Del 3 al 5 nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual no tenga un alto concepto de sí mismo que debe tener, que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios ha dado. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Algo que vamos a mirar más luego. Estos 2 versículos 4 al 5. Que ahí del Señor en Efesios, capítulo 4, 7. Que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, se nos fue dada la medida de gracia conforme al don de Jesús. Al don, hasta lo intelectual. Hasta lo intelectual. En la cocina, hermano. En todo lo que tenemos humanamente hablando, espiritualmente hablando, emocional, sentimental, todo proviene de Dios. Todo a través de Jesús. Y más ahora hablando, cuando estamos en estos caminos como cristianos, como el negarnos nosotros mismos, Mateo 16, 24, 23, ser de un mismo sentir, mis amados hermanos, como dice 1 Pedro 3, 8, amándonos, siendo compasivos, fraternal, amigable y misericordioso. Hermano, un amigo no le hace daño a otro amigo, con excepción de Judas y Iscariote. Y miren lo que Jesús dijo, puso su vida por usted y por mí. Así como Jonatán puso su vida ante Saúl por su querido amigo David. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen aquí? Que Dios da a cada persona conforme a la medida de la fe. Ninguna persona, hermano, ninguna persona en esta tierra, ningún cristiano, ningún anciano, ningún diácono, ningún ministro, ningún evangelista, ningún hermano que canta, que ora, nadie tiene monopolio de esta bendición que está aquí en la Sagrada Escritura. Nadie tiene monopolio de esto. Yo no voy a ir a decirle al hermano Orlando, al hermano Fausto, hermano, le voy a comprar el don de la oración. A decirle al hermano aquel, le voy a comprar el don de la misericordia de dar al pobre. Al hermano Reina, le voy a comprar el don de ser bondadoso. Nadie tiene monopolio de eso. ¿Qué es el monopolio? El control. Así como la mercancía que compramos en las tiendas. Esto es un monopolio, hermano. Esto es una gracia dada por Dios. Y todo aquel y aquella que crea tener control de estas cosas, de estas bendiciones divinas, debe examinarse a través de lo que dice Romanos 12, del 1 al 24. Nadie tiene el monopolio de algún don o la capacidad para darla a otro. Nadie. Yo conozco hermanos que son excelentes en la oración, en la locución, hermano, en los cánticos, hermano, en cada uno, en dar, que lo vamos a ver en esa repartición de dones que el Señor ha dado después, en esa capacidad de usar los dones del Señor, como nos dicen los versículos 6, 7 y 8. Son 2 imperativos que hay aquí. El primero es el concepto de sí mismo, no tenerlo demasiado alto, tampoco muy bajo, pero lo vamos a ver más luego, sino pensar y actuar en conformidad a lo que dice la Sagrada Escritura. Y el otro principio personal es usar los dones. 2 palabras muy enfáticas aquí. La primera, no tener un concepto muy alto de uno mismo. En lo personal, usar los dones que Dios nos ha dado. Versículos 6 y 8, 3 y 5. No pensar en sí mismo. 6 y 8. Dios, tú me has dado esto. Lo voy a poner al servicio tuyo. Lo voy a poner a la orden tuya para los demás. Ustedes verán cuando lleguemos a esos dones que el Señor nos dice. El creyente es los creyentes que están aquí en la iglesia son tan importantes para Dios como lo es de importante el presidente de una nación del mundo. Lo es. Para Dios
todos somos importantes, sea creyente o no sea creyente. Para Dios somos importantes todos, hermano. Que hay una pequeña diferencia, un pequeño desvío. Sí, ¿cuál es? Que ahora nosotros vinimos de ese mundo para que nosotros, ahora que estamos en el mundo divino, vayamos al mundo terrenal, animal, diabólico, a predicarle a esos a los cuales Dios ama y quiere, como a usted y a mí, que lo somos. Lo fuimos antes y lo somos ahora. No hay lugar. El apóstol Pablo le dice a los romanos, allá en Romanos 12, 3 al 8, no hay lugar en el cuerpo de Cristo para el orgullo, para la arrogancia, para pensar que cualquiera de mis hermanitos, pequeño por más pequeño que sea, no es importante en el reino de Dios. No, todos somos importantes. Todos somos importantes. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que cuando somos creyentes genuinos, dice el apóstol Pablo, cuando el creyente genuino y la creyenta que es genuina no piensa más alto de sí que el que debe tener, que Dios le ha dicho, oye, lo que tiene, te lo di yo, lo que piensa, y como tú te lo di yo te lo he dado, ponerlo a los pies del Señor y se dará cuenta de ese cuadro tan hermoso de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué no lo debemos de tener? Ni podemos, ni en el pensamiento, en estos caminos, pensar que fulano es más alto. Porque, hermano, Colosenses, capítulo 1, versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza ¿de qué? De su cuerpo. Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Y ese cuerpo cuál es, hermano? Al miembro o a la institución de la cual usted y yo pertenecemos, su iglesia. Él es el primogénito de todo lo que ha sido creado. Él es el dueño de usted y de mí, porque el Señor lo dice, ya sea que muramos o que vivamos, a Él somos, de Él somos y heriremos, de Él somos y heriremos. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante, mi hermano? Cuando pasemos de esta vida a la eternidad? ¿Qué estamos haciendo como cristianos, mis amados hermanos? Como sacerdotes. ¿Qué sacrificio estamos dando, mis amados hermanos, en nuestras vidas? Al servicio de los demás. ¿Qué sacrificio estamos poniendo por debajo de la cabeza? Nosotros siendo el cuerpo, Cristo, el principio de todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos actuando en nuestra vida? Entre nosotros mismos, mis amados hermanos. Nosotros como creyentes, dice mi amado hermano Pablo aquí, somos un cuerpo comprado por Jesús. Un cuerpo comprado. Nosotros fuimos comprados por precio. Glorificar pues a Dios con vuestros cuerpos y con vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Hermano, un cuerpo siendo uno solo, mi cuerpo, el cuerpo suyo, ¿cuántas funciones no tenemos? Tenemos 5 dedos, hermano, y los 5 son diferentes. 5 dedos, hermano, los 5 son diferentes. Pero cuando nos juntamos, ¿qué somos? Somos un cuerpo, hermano. Somos una unión. Somos, hermano, una articulación. Somos un engranaje. Somos una pieza de trabajo en los caminos del Señor. Que le dijo el apóstol Pablo, sea Timoteo de un mismo sentir. Lo que aprendiste y viste, eso, ponlo por práctica. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren.
los creyentes cristianos son muchos, no están siendo un solo cuerpo, somos uno en el Señor. ¿Para qué? Que hay 4 mandamientos que se nos han dado. Y los 4 mandamientos, unidos en un solo, por 4 apóstoles aquí, es lo que ustedes debemos de hacer. Tenemos que hacer y debemos de hacer. Debemos y tenemos. No la obligación, porque el que quiere no lo hace. Pero es un mandamiento directo. ¿Cuál? Mateo 28. 19 al 28 lo dice. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera y fuera condenado. Nosotros trabajamos a predicar. Lo dice Marcos 16. Lo dice Lucas 24. Lo dice Juan 20, 19 al 23. Nuestra responsabilidad y nuestra función clara como miembro en particular es cumplir nuestra tarea como cristianos en este mundo que se pierde. Predicar y enseñar la verdad. La unión de los creyentes es una unión organizacional, mis amados hermanos. La unión entre nosotros es una unión organizacional. No es el tipo, hermano, la unión entre nosotros con Cristo no es el tipo de unión que se tiene en un club, una unión y una fraternidad cívica basada, mis amados hermanos, en conceptos como amistad, conferencia, preferencia, vecindad, profesión, necesidades humanas, opinión y organización. No, nosotros no somos así. Nosotros no estamos basados en una unión solamente humana, sino en una unión espiritual. Nuestra unión entre creyentes es una unión genuina, porque el que la basa aquí en la cabeza que es Cristo. Por eso dice que no debemos de tener otro concepto más alto que el que debemos de tener de sí mismo, de pensar con cordura. ¿Qué significa la palabra cordura, hermano? La palabra cordura significa raciocinio, entendimiento, lógica, dominio propio, mis amados hermanos. Saber lo que es correcto, lo que no es correcto. Eso es lo que significa concepto de sí mismo. Lo que es lógico, lo que es prudente. Como creyentes debemos de evaluarnos a sí mismos y conocernos a sí mismos. Como creyentes debemos de saber quiénes somos y qué son nuestros dones. ¿Cuáles son nuestros dones? Que es la parte que vamos a ver ahorita, o la semana que viene, en los versículos 6 al 8. Como creyentes debemos de evaluar la medida de fe que tenemos de Dios. Como creyentes debemos de ser honestos en nuestra función y en nuestra valoración de nuestros propios principios divinos. Porque el juicio del creyente se acerca. El juicio suyo y mío se acerca, hermano. El juicio suyo y mío se acerca. ¿Qué tenemos? Que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué no lo odiamos? Lo dice el apóstol Pablo. Y lo dice Salmo 139, 94. Oh Jehová. Oigan lo que dice el salmista David. Oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. Yo no quiero examinarme a sí mismo. Yo no quiero tener otro concepto más alto de mí mismo. Ok, no lo tenga. Así dijo David. Así dijo David, mi hermano. Miren el Salmo 51 que escribió, que varias veces se lo han referido. Y miren el Salmo 139, lo que dijo en el versículo 1. Oh Jehová, mi Dios, tú me has examinado y tú me has conocido. Antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, ya tú sabías quién era Dios. Ahí está, hermano. Por eso que el apóstol Pablo escribe aquí que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, que debemos de tener con cordura. Solamente, primer pensamiento le voy a dar para concluir, varios pasajes bíblicos más, de los versículos 3 al 4, de no tener un concepto alto de sí mismo. Primer pensamiento, solamente cuando usted y yo conocemos de dónde hemos venido, de dónde vamos a dar una contribución al mundo, a la familia,
a la sociedad, al trabajo, a la iglesia, de la gracia y la verdad de Dios. Solamente cuando conocemos de dónde hemos venido y a quién vamos. Vamos, hermano, a obrar, a laborar, a trabajar para la iglesia, para la familia, para la sociedad, para el compañero de trabajo, para el amigo, para el compañero de escuela. Como le dije a una hermana el domingo pasado, mi hermana, ¿qué está haciendo en la universidad? Hermano, ¿qué está haciendo en la universidad? ¿Está dando buen testimonio de ti mismo? ¿Está dando un buen testimonio de Cristo Jesús en nuestras comunidades, donde estamos, donde quiera que vayamos? Primero. Segundo, ese primer pensamiento, que solamente cuando nos conocemos a nosotros mismos y precisamos a través de la Sagrada Escritura que somos, no vamos a tener un concepto no muy alto de nosotros, pero tampoco muy bajo, una baja estima. No, vamos a tener un concepto nivelado de lo que Dios nos enseña para dar una contribución de lo que somos en Cristo y de lo que somos capaces en Cristo. Todo lo que tenemos, ciencia, proviene de Dios. Todo lo que hay en esta tierra, hermano, todo lo tiene Dios controlado. Todo lo tiene controlado. Todo, hermano. Todo. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de nosotros. Estamos mirando lo que le está pasando a la gente del mundo, como se está perdiendo por el pecado, porque yo no quiero decirle nada, porque yo tengo un concepto muy alto de mí mismo, equivocado estamos. Entonces la cabeza que Cristo no está en nosotros, porque no nos está dirigiendo Cristo, lo que nos está dirigiendo es el yo, el temor, la vergüenza, el temor a la burla, el temor al rechazo. Hay un problema ahí. Entonces, tenemos que reajustar nuestra vida con Cristo y decirle, Señor, ayúdame a tener valor y a ser fuerte en estos caminos. Pídale fe. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Señor, aumentanos la fe. Señor, enséñanos a orar. Si por cualquier razón, porque yo no sé cualquiera que sea que tenga usted, no quiere tener una contribución o no quiere dar una contribución de sí mismo a raíz de la Sagrada Escritura, no teniendo un concepto muy alto de sí mismo orgulloso, ni un concepto muy bajo de baja estima, vaya y diga a Dios, Señor, auméntame la fe, ayúdame a orar, quítame esos estorbos, quítame esos obstáculos, porque esas son cosas que pueden vivir de la carne y de la obra de ella misma. Que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, nada hagáis por contienda. Y yo no soy más grande que nada. Que puedo trabajar más que cualquiera de ustedes en otro camino, sí. Que usted puede trabajar más que yo por su juventud en este camino, gloria a Dios. Pero ninguno debe tener, ni yo ni usted, un concepto más alto que el que debemos tener. Nos juntamos todos a trabajar por la gracia del Señor, como individuo y como congregación, a dar lo mejor de Jesús en nosotros mismos. Lucas, oiga lo que dice Lucas, el doctor amado, en Lucas capítulo 14, versículo 10, y son tan amables. Lucas 14, 10 dice así. Aquellos que tienen un alto concepto de sí mismo. Dice Jesús, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrá honra delante de los que se sientan contigo a la mesa. Humildad. Aquí viene entrando ya la palabra humildad, pero ahí no termina Lucas, sigue diciendo más abajo, más adelante en el capítulo 22, 26. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, ¿qué debe ser? Como el que sirve
y como el que dirige. Si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven, el que dirige como el que sirve. Mi hermano Yarmi es el más pequeño de nosotros, a trabajar, a servirle al Señor. ¿Soy yo más grande que él? A lo mejor de estatura. O claro, de estatura. Pero cuando le está sirviendo al Señor, él sabe por qué le está sirviendo a su Señor. Porque el Señor lo está mirando a él. Cuando él y yo le servimos juntos al Señor, el Señor sabe lo que estamos haciendo. O para él, o para nosotros. ¿Qué dice nuestro amado hermano Santiago? En Santiago 4:10. Humillaos delante de la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos 12:3 en adelante, y a nosotros teniendo un concepto más alto de sí mismo, es porque no andamos en humildad. No tenemos ese concepto y ese don de ser humilde. Como dice el Señor allá, en la bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. Se lo dice a los discípulos y nos dice a nosotros. Dice, humillados delante de Él y Él os exaltará. Ahí mismo Pedro, en primera de Pedro 5, mi amado hermano. 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Bueno, el soberbio seguirá soberbio. A mí no me interesa el soberbio. A mí lo que me interesa es el humilde. Eso es el que me interesa a mí. El soberbio, la soberbia en otro camino. Me dije, ese hermano me veía, no me saludaba. El problema lo tiene tú, yo no lo tengo. Tú tienes el problema. Hasta que se dio cuenta que el problema era él. Su arrogancia, su orgullo, su prepotencia. ¿Qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te sientes orgulloso? Es una dádiva y un don de Dios. Proverbios 22 y Proverbios 29, creo que nos dice. Proverbios 22:4. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Oiga esto, hermano, lo que Salomón decía en Proverbios 22:4. Riqueza, vida y honra son el regalo, remuneración, el regalo de la humildad y de aquel que tiene temor de Dios. Proverbios 22. Oigan lo que dice la humildad. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre lo abate, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. Entonces yo recito a los soberbios y doy gracias a los humildes. Dios le da al creyente cierta medida de beneficios, regalos y dones espirituales para que los pongan al servicio del creyente y del mundo. El creyente, los cristianos debemos de orar pidiendo al Señor más fe, más santidad, más integridad, como los discípulos le dijeron allá en Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. Romano, el apóstol Pablo, en el versículo 17 del capítulo 10, dice así: así que por la fe viene por el oír, y estudiar, mirar, escudriñar la palabra del Señor. Digo pues a cada cual que está entre vosotros que no tengamos un alto concepto de sí mismo, que el que debe tener, pensando con cordura. Cualquier orgullo es carnal, terrenal y mal diabólico. Cualquier beneficio que hemos tenido y que tenemos, cualquier cosa, viene de parte de Dios. La semana que viene estaremos mirando los versículos 6 al 8 del cristiano y el examen a sí mismo.
lo que Dios nos ha dado, lo que Dios me ha dado a mí. A lo mejor a usted no se lo ha dado. A lo mejor a usted no se lo ha dado. Y lo que Dios le ha dado a usted, a mí a lo mejor no me lo ha dado. Y eso lo vamos a descubrir a través de la Sagrada Escritura. Porque Jesús dice, lo que te ha dado a ti, tienes que ponerlo al servicio del mundo. Y lo que me ha dado a mí, también al servicio del mundo. Y ese mundo, no solamente son los perdidos, pero también ese mundo somos la iglesia. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Que no lo estamos utilizando correctamente. Y si lo tenemos, cuando lo utilizamos, ¿por qué no lo gloriamos? ¿Por qué no lo gloriamos? ¿Por qué? Que el Señor nos bendiga. Y cuidado de pensar en cualquier nivel de la vida que tenemos, más alto que cualquier otro. Porque ese cualquier otro, también Dios lo ha amado. La mujer samaritana, a Naamán el sirio, a Rahab la ramera, y por ahí la lista sigue, mis amados hermanos, hasta nosotros, que somos trapos de inmundicia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser humildes. Ayúdanos, Padre Celestial, adelante de tu gracia, Dios, humillarme delante de tu mano para ser exaltado por usted. Que todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos en amor, con gracia, con humildad, no buscando el aplauso, el regalo del mundo, sino la misericordia, el favor y la gracia suya. Que no haya contienda, que no haya amargura, sino humildad en el trabajo, dentro y fuera de este redil. El trabajo que ustedes nos han encomendado como sus hijos, de ir y predicar tu palabra a toda criatura, perdonando a aquellos que nos ofenden porque usted nos ha perdonado, y buscando siempre tu gracia, Dios, tu misericordia, que es a través de Jesús. La gracia que nos ha sido dada, como dice Efesios 4:7, es en conformidad a la medida suya de la fe y de lo que podamos hacer para usted. Gracias a Dios. Toda buena dádiva, todo regalo o dádiva desciende de usted. Un Padre de luz, nunca de tiniebla, ni sombra de cambio, transformación y de variación. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a no pensar, a ser más importante que otros, que nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia, ni dentro ni fuera de nuestros trabajos seculares, escuela, comunidad, sino vasos de barro en sus manos, como nos dice el apóstol Pablo en los Corintios. Si hay un alma aquí que no te conoce, Padre, que venga al redil. Por los buenos ejemplos de Jesús en este mundo, en la vida de hombres y mujeres cristianas fieles que andan en santidad, en humildad, no por aquellos y aquellas que andan en la carne, que necesitan arrepentimiento para perdonar sus pecados y un reajuste de sus vidas, el amor, la consagración de sus manos con usted. Gracias, Dios. Ayúdanos todo el tiempo a servirte con integridad, con santidad
y en el amor, porque usted es nuestra cabeza. Todo lo que puede estorbar el servicio y el trabajo en nuestra vida para usted, lo que se pierde, quítelo, Dios, quítelo. Y ayúdanos a tomar nuestra cruz y servirlo. Predicamos tu palabra. La cruz de desprecio, de enojo, del mundo, de rechazo y de burla. Por tu gracia y tu amor, te lo pedimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ayude. Amén. Amén. Saludamos con un culo santo, Señor nos bendiga. Vamos a cantar la invitación. Ahí seguir adelante con Jesús.